Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Karen Verónica Cetina Pastrana. Es un gusto aquí saludarlos y me presento un poco pues de lo que soy. Soy maestra de educación telesecundaria en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Trabajo en una zona pues semi rural o semi urbana. Es una colonia, digamos, alejada de la ciudad de Cancún, pero sí tenemos por ciertos privilegios en cuanto a la tecnología, pero no del todo como en la ciudad en general. También doy clases en las tardes en una secundaria general. Ahí solamente doy una materia, que es la materia de historia, y en la mañana pues doy todas las materias como maestra de telesecundaria. Además, pues soy estudiante del doctorado en educación por la Universidad de Yexpro y el día de hoy, como parte de mi tarea, pues también es realizar estas lecturas y una breve explicación sobre dos temas muy importantes, que es el sistema educativo nacional y las recientes reformas educativas. Estos temas pues son súper fundamentales estudiarlos, no solamente en el doctorado, sino también como parte de nuestra formación como docentes, porque nos permiten comprender cómo evoluciona o cómo ha evolucionado la educación en México y cómo las evaluaciones influyen directamente en la enseñanza, en la calidad de cómo damos precisamente nuestras clases y en el desarrollo profesional de los docentes y en el avance, por supuesto, de los alumnos. Así que pues vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver los temas de una manera más clara y sobre todo visual. Bueno, como vimos el título es el sistema de evaluación o la evaluación y el sistema educativo nacional en México. Estas o esos temas son analizados bajo dos lecturas importantes, que es la de Mora Vargas 2004 y la de Moreno en 2019. Muy bien, comencemos con el primer punto, el sistema educativo nacional. De acuerdo con el autor Sergio Moreno, 2019, el Sistema Educativo Nacional, también conocido como el SEM, es el conjunto, aquí lo podemos observar, de instituciones, normas, actores y recursos que garantizan el derecho a la educación. Todo esto está fundamentado en el artículo tercero constitucional. ¿Qué es lo que incluye esa estructura? Porque estamos hablando de un sistema educativo, por lo tanto, está integrado por varias personas, cosas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar que incluye todos los niveles educativos, estamos hablando de inicial, básica, media superior y superior, incluye también a la Secretaría de Educación Pública y también a los gobiernos estatales. Es decir, que pues aquí está la estructura de cómo está formado el sistema educativo nacional. Además está dividido en tres grandes dimensiones. Una que es la normativa, con leyes como la Ley General de Educación, una institucional, donde interviene la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos estatales y los organismos descentralizados, y una humana, que está compuesta por los docentes, alumnos y las comunidades escolares. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, este sistema lo que busca es lograr una educación con los valores de la nueva escuela mexicana, que es la equidad, la inclusión y la excelencia, y que permita obviamente el desarrollo integral de cada alumno. Vamos con el siguiente punto y son las reformas educativas. Bueno, sabemos que la educación ha pasado por diferentes modelos y por diferentes reformas educativas, dependiendo también de el gobierno que esté en ese momento, pero no vamos a hablar de toda la historia, sino vamos a hablarles de las más recientes, que es la del 2013 y la actual, que es la del 2019. La reforma educativa del 2013, creada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto,
La parte buena, digamos, es que buscaba profesionalizar la labor docente mediante el servicio profesional docente. Y se creó un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, también conocida como el INEE. Esto, pues, funcionaba aparentemente muy bien en las mentes de quienes lo elaboraron, pero es que la realidad es que fue muy criticada esta reforma, sobre todo por nosotros los docentes, porque en lugar de ver la evaluación como un modelo formativo, este instrumento se convirtió en algo de control y presión y sanción, afectando el sentido humano de la docencia. Así que el enfoque más bien fue la parte laboral y control, que fue, digamos, como que lo malo o lo incorrecto de esta reforma. En el 2019, cuando llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno, a la presidencia de México, se llevó también pues a cabo una reforma, un cambio de modelo y pues obviamente se eliminó la anterior por el carácter punitivo de la evaluación y dio paso a un enfoque más humanista y más formativo, por lo cual se crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, también conocido como el actual Mejoredu, la cual fortaleció la formación docente. Aquí ya no se buscaba la presión al docente o a sancionar al docente, sino que aquí más bien se buscaba mejorar la labor del docente. Si algún docente a lo mejor salía mal en alguna evaluación, pues buscaba mejorarlo, buscarle nuevos cursos e intentar ver cómo podía mejorar su pues ardua labor, ¿no? Era como revalorizar la labor del docente. Además, se enfocó también en la parte de la inclusión, la educación inicial, la educación indígena y la comunitaria, además de tener un enfoque más humanista. Esta reforma representa un giro hacia la nueva escuela mexicana, centrada pues en estos valores educativos. Continuamos. Muy bien, vamos con el concepto de evaluación educativa. Ya vimos los modelos, ahora vamos al concepto de evaluación. Por su parte, el autor Mora Vargas explica que la evaluación educativa es un proceso sistemático y de reflexión que busca obtener información para tomar mejores decisiones y en consecuencia mejorar la enseñanza. Eso es la educación para Mora Vargas. O sea, no solamente es medir los resultados, sino que es comprender esos resultados para mejorar la educación. A lo largo del tiempo también la evaluación ha tenido pues ciertos periodos de cómo entendemos la evaluación. Tenemos el primer periodo, que fue un periodo más de medición, donde se enfocaba a pruebas y resultados pues meramente numéricos. El segundo periodo, pues es un periodo descriptivo que amplió la mirada pues a procesos y contextos que antes no se estaban observando. Y el último periodo es un periodo ya más de juicio y de toma de decisiones, porque es donde la evaluación se entiende como un proceso integral, o sea, que puede contener tanto la parte numérica, como también la parte para que me ayude a tomar decisiones fundamentadas, pero también para mejorar la enseñanza, pero también entender el proceso y el contexto de mi estudiante. Entonces, no solamente se quedaba en ser observable, sino que precisamente ayudaba a mejorar la enseñanza y el aprendizaje del cual nos habla Mora Vargas. Así que hoy la evaluación ya no debe ser o ya no debe verse más bien como un castigo, sino como una herramienta de aprendizaje y de mejora. Acá los tenemos. Este periodo, tenemos el periodo de medición,
Aquí nos habla del año de 1900 a 1957 y como dijimos tenía un enfoque más cuantitativo y por lo tanto son las pruebas estandarizadas, sin pensar en cuál es el estilo de aprendizaje del alumno, en cómo aprende y nosotros como maestros cómo enseñamos, no, simplemente checábamos contenido y a todos los alumnos evaluábamos por igual y cada siguiente año evaluamos de la misma forma porque ya las pruebas eran estandarizadas. Ahora, en el año de 1973, a la actualidad, pues ya tenemos una mejor evaluación, que es la evaluación del enfoque integral y la mejora continua. Pero antes de eso, en ese nivel intermedio, también surgió otra que era la descriptiva de 1958 a 1972. Ese, como decíamos, pues tenía un enfoque contextual, de observación y de procesos. Muy bien. Ahora, vamos con los modelos de evaluación. Ya dijimos que hay ciertos periodos del tiempo en cómo se observaba o cómo se medía la evaluación. Ahora vamos a ver los cuatro modelos más importantes de la evaluación. Tenemos la primera, que es el conductista, que está centrado en medir resultados. El conductista o el modelo de evaluación conductista lo único que quiere es medir resultados. Tenemos el humanista, que el humanista lo que busca es un desarrollo integral del alumno, o sea, que esté completo. El sistémico, que analiza más la cuestión de los procesos, es decir, que todo lo que conlleva los insumos, los procesos y los resultados. Y el último, que es el crítico reflexivo, que es el que promueve como más una transformación social y la mejora docente, con una, obviamente, crítica constructiva. Estos modelos lo que buscan o lo que muestran es que la evaluación ha evolucionado junto con el pensamiento pedagógico y con las políticas públicas, buscando siempre pues, un equilibrio entre lo que es el rendimiento del alumno, pero también la equidad y también el desarrollo humano. Bueno, y vamos ahora a conjugar estas dos lecturas en la que nos habla Mora Vargas, donde nos ayuda a entender qué significa evaluar. Mientras que la del autor Moreno lo que nos hace reflexionar es cómo las políticas educativas a través del tiempo han influido también en la manera en cómo se evalúa. Por lo tanto, en conjunto nos invitan a reflexionar sobre la importancia de evaluar con propósito, con ética y con un enfoque formativo, no un enfoque punitivo, ni para el docente, ni tampoco observable o numérica nada más para el alumno, sino que contribuya realmente a que sea integral y a que haya un mejoramiento de todo el sistema educativo nacional, porque si recordamos en la parte de la estructura, no solamente está formado por docente o por la Secretaría de Educación Pública. Estamos todos en ese sistema educativo nacional inscritos. Docentes, alumnos, secretaría, organismos descentralizados, gobiernos estatales. Estamos todos en conjunto, así que pues esto es lo que debemos de trabajar entre todos. En conclusión, la evaluación educativa y las reformas al sistema educativo nacional reflejan los cambios ideológicos, los cambios pedagógicos de nuestra sociedad. Pasamos de una educación centrada en la medición y al control a una que busca más inclusión, una mejora educativa, una equidad y un lado más humano de la educación y de la evaluación.
Así que como docentes, y en mi caso también como estudiante de doctorado, tenemos el compromiso de seguir contribuyendo a una educación pues más humana, más equitativa, más transformadora, donde la evaluación sea un instrumento para aprender y crecer y no para sancionar. Así que bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.